psicológicos de la rehabilitación física y funcional. Gracias, Dante, vamos. Por favor. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Bueno, les voy a contar un poquito a qué me dedico. No es tan parecido a lo que pusieron recién, sino que en mi lugar, dentro del equipo multidisciplinario en el que trabajo, yo hago más una terapia de apoyo para pacientes que hacen rehabilitación física y funcional. Yo trabajo en el Centro del Discapacitado, es una ONG en el cual el fuerte vendría a ser el tratamiento de kinesiología y se atienden patologías que van, digamos, de lo más variado. Están englobadas dentro de sería una entidad del CIE-10 que ahora tiene un nombre un poquito largo, así que después va a aparecer acá en la diapo. Pero bueno, dentro de esa clasificación se encuentra desde, por ejemplo, polineuropatías, hasta, bueno, traumatismos, dolores musculares, bueno, ictus también, que es lo que vimos hoy. Así que bueno, les voy a contar un poquito, primero qué tipo de rehabilitación es la que hacemos y después algunas cosas que yo he ido aprendiendo durante mi trabajo. Vamos a empezar con una definición que yo he tomado de todas las que hay, que es de la Organización Mundial de la Salud sobre rehabilitación física y funcional. Sería un conjunto de medidas que ayudan a las personas que presentan o que podrán presentar una discapacidad. Sería consecuencia de una deficiencia, cualquiera que sea el momento en que ésta aparece. Y bueno, el objetivo sería alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo en interacción con el entorno. Los objetivos perseguidos, por lo menos en la manera de trabajar que tenemos nosotros, son restablecer o compensar la pérdida funcional para un funcionamiento óptimo en interacción con el entorno y prevenir o disminuir el deterioro funcional. La definición de discapacidad que voy a utilizar, voy haciendo todas definiciones conceptuales para que vayamos metiéndonos en tema. Toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considere normal para un ser humano. Y bueno, la rehabilitación físico-funcional, que es el tema que traigo hoy, estaría dentro de lo que son las medidas de rehabilitación y primero que nada está la medicina de rehabilitación, donde yo trabajo, hay una médica fisiatra que hace las admisiones, después, como les decía, el plantel de kinesiología tiene el papel principal y el resto de los terapeutas vamos haciendo distintas terapias de apoyo para el tratamiento de rehabilitación física. Y bueno, la rehabilitación física y funcional que la hacen los kinesiólogos con ayuda de terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, conmigo en psicología, etc., estaría luego del diagnóstico y del plan de tratamiento. Después, bueno, para definir rehabilitación la vamos a incluir dentro de lo que sería el concepto de prevención. Tenemos tres tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria. La rehabilitación estaría dentro de lo que es, por lo menos el concepto de rehabilitación que utilizo yo, dentro de lo que es rehabilitación terciaria. Los pacientes que llegan a esta ONG ya tienen digamos, su enfermedad avanzada y nosotros lo que tenemos que ir haciendo es tratar de reducir el impacto. Por eso lo puse acá en este lugar. Esto está tomado de todas maneras de un estudio estadounidense. Bueno, las etapas del proceso de rehabilitación, les voy contando que en la rehabilitación intervenimos todos los profesionales, o sea, este proceso lo vamos complementando entre todos. Primero, bueno, análisis de recursos y obstáculos, tanto personales como ambientales. Luego, la elaboración del plan de tratamiento a través del equipo. Y después, bueno, implementación del tratamiento, indicaciones profesionales para que el paciente pueda empezar a buscar asistencia en su medio, digamos, en sí mismo en la medida de lo posible, también en el medio sería en el contexto. Y después, bueno, seguimiento y evaluación de los resultados, inserción de los cuidados implementados dentro de los hábitos de vida. Y si hay que hacer algún reajuste, volvemos al principio, ¿sí?, en la parte de la implementación del tratamiento. Siempre a mí me ha pasado varias veces de tener que volver a plantear algunos objetivos iniciales, así que bueno, después les voy a contar un poquito de eso. Bueno, ya vamos metiéndonos más en tema. Primero tenemos dentro de la rehabilitación física y funcional los servicios ordinarios de fisioterapia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología. Después, bueno, tenemos musicoterapia también, arte terapia, es bastante completo. Y bueno, psicoterapia. Después, un poco más abajo, yo lo ubiqué en una pirámide porque en mi experiencia, por lo que observo en mi trabajo,
los servicios asistenciales posibilitan, por ejemplo, las ayudas para la movilidad, para que los pacientes puedan llegar hasta la ONG, porque a veces en esta localidad donde yo soy muchas veces tienen dificultades porque son calles de tierra, tienen muchas dificultades materiales para poder llegar. Entonces, si no se pueden cumplir estos servicios asistenciales, muchas veces no se puede lograr que los servicios ordinarios cumplan su función, por eso los puse un poco más abajo. Y abajo de todo, bueno, los servicios especializados, que son los centros de rehabilitación, como que yo soy parte, y las intervenciones con base en la comunidad, porque en la mayoría de las intervenciones que me ha tocado hacer, he tenido que apoyarme en la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Funes, de mi localidad, digamos, en la municipalidad, tanto de mi localidad como de algunas localidades aledañas, y a veces sin esa ayuda, muchas veces sin esa ayuda, tampoco podemos lograr que por ejemplo, que la Trafic pueda llevar a los pacientes que están imposibilitados físicamente, por eso lo puse abajo. ¿Por qué ubiqué esto de esta manera? Porque en lo que es, yo en la presentación le puse como nombre aspectos psicológicos de la rehabilitación física y funcional. En los aspectos psicológicos hay que poner en primer plano las intervenciones sobre esto, sobre quiénes nos pueden ayudar, sobre quiénes pueden ayudar a los pacientes para que puedan acceder a las terapias que nosotros ofrecemos, y después, por último, bueno, las reuniones de equipo en las cuales nosotros planificamos y sostenemos lo que planificamos. Bueno, en lugar de los profesionales en la rehabilitación, siempre tiene como norte la autonomía del paciente en la medida de lo posible. Tenemos medicina física y rehabilitación en primera instancia, que es nuestra médica fisiatra, que se encarga de hacer admisiones y derivar a los distintos servicios. Rehabilitación física y funcional, rehabilitación, ortoprótesis, ayudas a la movilidad, era un poco lo que teníamos antes en el medio de la pirámide. Y finalmente, bueno, inserción económica, educativa y social, que es lo que nosotros tratamos de ayudar a nuestros pacientes que logren, ¿no es cierto? Todos tienen, a medida que nosotros vamos explorando la problemática, ciertos objetivos que a veces hay que, digamos, renegar bastante para encontrarlos, porque la presencia de la discapacidad a veces va barriendo los objetivos y los proyectos vitales. Entonces a veces hay que indagar un poquito, y después, a partir de ahí, en mi experiencia, empiezan a mejorar. Por eso yo en esta presentación voy a hacer foco en lo que es el proyecto de vida, que es, yo como que me voy colando en las presentaciones de esta mañana, que ya se han hablado muchos factores, pero el proyecto de vida es algo que yo noto en mi experiencia como central, y por eso yo lo voy a ubicar en un lugar central también, además de todo lo que venimos charlando. Bueno, la población que concurre y con la que yo estoy trabajando son todo tipo de pacientes que requieran rehabilitación física y funcional sin límite de edad. Este es el diagnóstico del CIE-10, problemas relacionados con la limitación de las actividades debido a discapacidad. Y bueno, el área de influencia que concurre al centro es de aproximadamente 60.000 habitantes. Bueno, empezamos hablando de resiliencia. Esto lo armé de esta manera porque esta pirámide vendría a ser la que sostiene al paciente en el proceso que va de resiliencia a vulnerabilidad, de vulnerabilidad a resiliencia, y la resiliencia yo la pienso en un punto de equilibrio, ¿sí? Y en el lugar central. Esta pirámide está compuesta por el ambiente, que vendría a ser la familia, vendría a ser el trabajo, bueno, después se va a ir explicando, los factores orgánicos, que es la patología que el paciente trae y todas las intervenciones que se pueden hacer, los recursos yoicos, que es lo que nosotros los psicólogos conocemos también acá en la maestría como recursos, habilidades de afrontamiento y defensas frente a las adversidades. El estado emocional, siempre vamos a tratar de ir hacia la eutimia, digamos, ir hacia el bienestar máximo, ¿sí? Dentro de lo que se pueda. Fortalecer, mantener y fortalecer la red vincular. Trabajar con los vínculos que el paciente tiene, porque eso es en la mayoría de las veces una de las grandes herramientas y uno de nuestros grandes pilares para los profesionales, los vínculos con los que el paciente cuenta. Las ocupaciones, qué es lo que le gusta hacer, a qué se dedica, qué lugar ocupa, qué rol ocupa, y los hábitos que tiene. En los hábitos nos vamos a apoyar siempre para que pueda ir logrando autonomía, que pueda tener autocontrol, que los pacientes puedan manejar su propia rutina de hábitos.
Bueno, vamos a empezar por el ambiente. Estos son todos los factores que teníamos alrededor del proyecto de vida, los voy a ir desarrollando un poquito uno por uno. La libertad de decisión, las condiciones de vida y las demandas del entorno. La libertad de decisión vendría a ser lo que nosotros llamamos el locus de control, como dice Lazarus. Sería qué posibilidades tiene el paciente de poder tomar decisiones sobre sí mismo y sobre su entorno. Las demandas que el entorno ejerce sobre el paciente y qué libertad tiene para responder a ellas, también su grado de autoexigencia y también las condiciones de vida que van a ser a nivel material los que posibiliten o puedan llegar a obstaculizar la forma de responder a las demandas del entorno de acuerdo a las libertades que este paciente tiene para responder a ello. Los hábitos, tomé 3 que son los más importantes: el sueño, la alimentación y el ejercicio, son los hábitos saludables. En esto, bueno, tenemos nuestra médica fisiatra que también colabora en lo que es educación sobre alimentación, ejercicio, el plantel de kinesiología y todos en general hacemos biopsicoeducación, y también sobre lo que es sueño, entre todo el equipo tratamos de darle mucha importancia a estos 3 factores, entre muchos otros, son todos los hábitos que pueda llegar a tener una persona, ¿no? Las ocupaciones, el trabajo, las actividades de ocio, el arte en caso de que el paciente tenga participación en alguna actividad artística, el estudio en caso de que estudie, la religión, que es la espiritualidad de la que nosotros hablamos. La espiritualidad, en mi experiencia, ha ayudado muchísimo a los pacientes. Espiritualidad no siempre es religión, así que en realidad tendría que haber puesto espiritualidad, ahora me doy cuenta. Deportes y trabajo, el rol que uno ocupa dentro de una estructura social. La red vincular está compuesta por la familia, nosotros los terapeutas, los amigos del paciente o los vínculos de amistad, los vínculos sociales, la comunidad en su totalidad, siempre podemos recurrir a la comunidad para colaborar, y los compañeros de trabajo. Entonces, cuando vamos a planificar el tratamiento, vamos a hacer un relevamiento de toda esta red vincular, a ver con quiénes podemos contar, porque también en esto no vamos a apoyar mucho, como dijimos antes. El estado emocional del paciente. El duelo siempre va a aparecer porque hay una pérdida de un lugar que el paciente ocupa para otros, debido a la enfermedad que esté cursando. Los sucesos significativos en los cuales nos vamos a apoyar, porque a veces un suceso significativo del pasado se puede retomar y de ahí poder desembocar en el proyecto de vida. Y la regulación emocional, tanto viniendo desde afuera como la autorregulación emocional por parte del paciente, en caso de que pueda ir logrando cierta autonomía en su propio manejo de las emociones. Los recursos yoicos, como habíamos dicho, recursos de afrontamiento, de coping, recursos elaborativos que vendrían a ser las defensas ante las adversidades, cómo las entiendo, de qué manera se me ocurre que las puedo enfrentar, si a veces es necesario negar algo, como muchas veces nosotros, o creo que los médicos más todavía, estar ante un paciente en estado crítico amerita a veces tener que emplear la negación para poder sobrellevarlo, para poder continuar con nuestro trabajo y continuar ayudando, con el trabajo de los médicos y continuar ayudando. Los psicólogos en un punto creo que también lo hacemos. Ese es un ejemplo nomás. Las funciones básicas vendría a ser lo que vimos hace un ratito, todo lo que serían los dispositivos básicos del aprendizaje, la atención, la memoria, la habituación a los estímulos. Estos serían los recursos yoicos con los que cuenta el paciente, que van a ayudar a que salga fortalecido de la adversidad. Factores orgánicos como antecedentes personales, antecedentes familiares, factores genéticos y también epigenéticos a lo largo del recorrido que el paciente va haciendo en su vida, la edad del paciente y su estado de salud en determinado momento. Y ahora vamos a ir un poco más al tema de psicología en sí. Entonces, la enfermedad para la psicología de la rehabilitación física y funcional está enraizada en la totalidad de la vida histórica y no puede separarse de ella. Por lo tanto, la vía hacia la recuperación consiste en ayudar a los pacientes a revisar su biografía, su forma de ser y estar en el mundo, porque como sabemos, cualquiera puede enfermarse de algo, pero siempre la forma de llegar a esa enfermedad va a ser única y particular de cada uno. No me anda ni el puntero, ni puedo subir ni bajar, así que voy a usar la barra espaciadora.
¿Eso lo va? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a lo que nos compete a nosotros, que es PINE de la rehabilitación. Yo acá traje... Ahí parece bien. Ah, buenísimo, muchas gracias. Traje 2 estudios, hay muy poca bibliografía sobre esto, así que me costó mucho encontrarlos. Traje 2 estudios relativamente recientes, en los cuales, bueno, en uno se ve, se puede correlacionar depresión con recuperación, con rehabilitación física y recuperación de pacientes con enfermedad vascular cerebral, y el otro estudio es sobre los niveles de inmunoglobulina A, que vendría a ser un anticuerpo. De vuelta. ¿Se lo agarre? Yo te lo paso. Ah, gracias. Así que bueno, vamos a recorrer un poquitito los 2 estudios. ¿Al siguiente? Sí, gracias. Bueno, acá este es el primero, tenemos 4 cuadraditos. La población no se alcanza a leer, así que se los leo yo. Son 180 pacientes con secuela motora de enfermedad vascular cerebral que tenían menos de un mes de la enfermedad cuando se hizo la aplicación de los instrumentos de medición. Estos son la escala de Hamilton y el índice de Bartel para la ejecución de las actividades de la vida diaria. Y lo que se correlacionó fue el curso de la rehabilitación física con la presencia o no de depresión. Entonces, al principio, cuando había menos de un mes de la contracción de la enfermedad, teníamos 120 pacientes con depresión y 60 sin depresión. Después, en la otra observación que se hizo, que fue alrededor de los 3 meses, ¿sí? Este es un estudio que debería ser longitudinal, pasaron de 120 pacientes con depresión a 68 al haber realizado la rehabilitación física, y de 60 pacientes sin depresión a 112 pacientes sin depresión, por lo cual la diferencia se considera significativa. Y después se correlacionó el nivel de dependencia en actividades de la vida diaria, y acá la diferencia no fue significativa. Tuvieron al principio 128 pacientes con dependencia, y al final, a los 3 meses, 108 nada más, y pacientes independientes al mes 52 y a los 3 meses 72. Este es uno de los estudios, y ahora en la siguiente está el otro. Esta es la influencia de la rehabilitación física sobre los niveles de inmunoglobulina A en el ictus o en el stroke. Bueno, la población es de 26 pacientes en fase crónica. Los individuos presentaron ACV durante el último año, y se dividió el grupo en tres subgrupos. Uno, que eran pacientes que habían tenido el stroke, que nunca recibieron tratamiento de rehabilitación. Otro grupo que sí había recibido rehabilitación física, y primero de 11, el segundo de 15 individuos, y el tercero de 20, que era el grupo control, pacientes sanos. Que son, bueno, el instrumento que se utilizó de medición sería la inmunoglobulina A en saliva, y los resultados, acá lo hice un poco más abreviado porque este estudio es un poco más largo. Igual acá está el link por si lo quieren buscar. El resultado fue que los niveles de inmunoglobulina A en saliva no mostraron variaciones en comparación con los controles sanos, pero sí se observaron grandes aumentos en los niveles de inmunoglobulina A en saliva en pacientes con ictus que sí habían recibido tratamiento fisiátrico. ¿Sí? Bueno, y para concluir, antes de leerles esto, les quería comentar que esto me lo enseñó una paciente que había leído este libro y le ayudó a salir adelante. Es un libro con mucha influencia de la religión católica. Se llama Reflexiones para el alma. Con esto los invito a que, si alguien tiene ganas de contar alguna experiencia personal o algún aporte que pueda hacer, bienvenido sea. Yo estoy aprendiendo todavía este tema, así que me interesa mucho lo que puedan aportar. Dice, bueno, el águila es el ave de mayor longevidad en su especie, y llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, cuando tiene aproximadamente 40 años, deberá tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años sus uñas se vuelven blandas y es incapaz de cazar a sus presas para alimentarse. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra su propio pecho y no puede comer bien. Sus alas se vuelven pesadas y con sus plumas tan gruesas volar se le hace muy difícil. En este momento de su vida, el águila tiene solamente 2 alternativas: o dejarse morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que puede durar hasta 150 días. Este proceso consiste en quedarse en un nido
en un lado de una gran montaña y golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego se queda esperando que le vuelva a crecer y con él arrancará una a una las uñas de sus talones. Cuando los nuevos talones comiencen a crecerle, comenzará a arrancarse las viejas plumas. Aproximadamente tras un proceso de 5 meses, el águila totalmente renovada será capaz de iniciar un vuelo que le dará 30 años más de vida. Casi lo mismo de la edad que tenía. Recuerda, cuando te encuentres débil y agotado o desanimado, es aconsejable que puedas retirarte por un tiempo para desprenderte de todo aquello que ha llegado a ser una carga para ti, para renovarte y adquirir ese nuevo entendimiento que te permitirá contemplar la vida de otra manera. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención.